Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestro live de Facebook conmemorando el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Hoy nos encontramos con unos grandes panelistas que son nuestros expertos en cuidado neonatal de nuestro hospital. Yo soy Lizeth Coral, soy la referente de la política de seguridad del paciente del Hospital Susana López de Valencia. Le damos un saludo a la doctora Lucy Jimena Ibarra, nuestra gerente, a la doctora Gina Romero, nuestra subdirectora científica, al doctor Julián Legarda, nuestro subdirector administrativo, al doctor Carlos Alberto Burbano, jefe de gestión clínica del hospital, y a la jefe Jessica Valencia, jefe de la oficina de planeación. El día de hoy nos reunimos con este gran equipo en conmemoración de este llamado que nos hace la Organización Mundial de la Salud por este tema, la seguridad del paciente desde el comienzo. Nos hace un llamado la Organización Mundial de la Salud para reflexionar sobre este tema, sobre mejorar todas esas prácticas seguras que nos lleven a fortalecer la atención segura tanto en la población pediátrica como neonatal. Para esto, el día de hoy contamos con nuestros expertos, colaboradores de nuestro Hospital Susana López de Valencia. Tenemos acá a la jefe Ángela Tombé, quien es enfermera profesional, es especialista en cuidado crítico neonatal y trabaja con nosotros en la institución. Tenemos al doctor José Ignacio López Herón, pediatra, neonatólogo, colaborador también del Hospital Susana López de Valencia, quien cuenta con una amplia experiencia en cuidado neonatal. Estamos con el doctor Víctor Hugo Collazos. El doctor Víctor Hugo es pediatra, también colabora y trabaja en nuestra institución y cuenta con una larga experiencia en cuidado neonatal. Y estamos con la doctora Alejandra Portilla. La doctora Alejandra Portilla es la coordinadora de la unidad de cuidado crítico del hospital, bajo el apoyo de la doctora Eliana Semanate, quien es la gestora del bloque pediátrico del hospital. La doctora Alejandra es pediatra y cardióloga. Les doy la bienvenida y agradecemos mucho que están acompañándonos el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, les cuento, el nacimiento, porque es que la OMS nos empieza a hablar de este tema tan importante. El nacimiento, además de ser un acontecimiento biológico, representa un punto crucial en la seguridad en la atención, que nos puede mostrar una delimitación de lo que puede suceder a futuro con nuestros pacientes. Ese primer respiro, ese primer latido de forma independiente nos entrega unas oportunidades para brindar esa atención segura que necesitamos. En las salas de parto, en los quirófanos, cada segundo, cada decisión, cada acción que toma el equipo de salud se vuelve crucial para tener un nacimiento seguro o para estar expuestos ante riesgos que pudieron haberse prevenido. Este lema de la OMS nos invita a defender la seguridad de los pacientes neonatales a través de un futuro resiliente en la atención en salud. Esta palabra resiliencia, la OMS nos la resalta enfáticamente para empezar a trabajar en ella. En las unidades de neonatos, esta oportunidad se nos vuelve aún más crucial. Tenemos que trabajar con ciencia, trabajar con tecnología, entrenar de forma continua a nuestros equipos y, supremamente importante, tenemos que involucrar a los pacientes, a las familias y a los cuidadores durante todo este proceso de atención en salud. Para esto, vamos a empezar con el primer bloque de nuestro conversatorio, nacimiento seguro en sala de partos o quirófano. Le damos el paso al doctor Collazos. Doctor Collazos, vamos a hablar de cuáles son esos principales riesgos en seguridad en la atención del recién nacido sano, en sala de partos, en quirófano, y cómo nos podemos anticipar a cualquier tipo de riesgo en esos casos. Bueno, en el transcurso del tiempo, en los últimos 30 años, ha habido una evolución favorable, progresiva, de la atención de los recién nacidos. Tal vez no lo ha sido tan completo, fácil y aplicable para el control prenatal, y todo buen nacimiento empieza en el control prenatal. Para nadie es un secreto que en nuestro departamento, por ser de mayoría rural, todavía existen limitaciones no solo de accesibilidad, sino limitaciones técnicas en algunos sitios para que la materna reciba un buen control prenatal adecuado. Que este control prenatal debe ser resolutivo, no solo diagnóstico,
porque no ganamos mucho con que se diagnostique una materna con cardiopatía en la criatura que va a nacer y se deje evolucionar hasta al final sin intervenirlo. En otros países tal vez se haga más resolutivo este control prenatal, y eso incluye hacer estudios genéticos previos al nacimiento para prepararse y para estar tomar conciencia de lo que se va a hacer al nacer el niño, y que el periodo del paso de la vida intrauterina a la extrauterina sea adecuado, ayudado, oportuno, que sea eficaz y efectivo, y que tenga eficiencia, y además la participación de la familia. Es importante en el control prenatal realizar la valoración del líquido amniótico y que toda esta información previa alimente al pediatra o a la enfermera perinatal que atiende el parto para saber qué decisiones puede tomar adecuadamente. En las unidades de cuidado neonatal nos preocupa eso, y se ha venido trabajando en protocolos inmediatos de la atención del parto. El minuto de oro es un ejemplo de esa atención adecuada. Se han depurado los protocolos para la atención del niño, no solo sano, sino del niño enfermo o que nace con alguna dificultad, para poder hacer una reanimación efectiva. Sin embargo, con respecto a la pregunta de qué hacer en nuestras salas, pues existen todavía algunas cosas que hacer, que modificar, y nos quedan como tarea en una meta corta, que es, por ejemplo, el crear una historia clínica para el recién nacido sano que consigne todos esos aspectos que están quedando consignados en la historia materna, pero que ya queden consignados en la historia. Algo así como el número de seguridad social de otros países, que todo recién nacido vivo, sea sano o enfermo, se le asigne un número y ese sea su historia para siempre. De tal manera que cuando se hagan los controles posteriores, este recién nacido pueda interpretarse universalmente sin importar el sitio a donde se haga una segunda, tercera o cuarta atención. Es fundamental tener el dato de cómo nació, y en ese aspecto es importante. Se ha avanzado muchísimo, y en nuestro hospital tal vez más que en otros hospitales, en la seguridad de la atención del paciente, porque se ha logrado educar al 100% del personal en la atención del recién nacido. Es así como la preocupación nuestra, no solamente mediante la certificación del IAMI, el establecimiento de alojamiento conjunto, que son parte de la atención adecuada, el hecho de hacer lactancia materna exclusiva, de disminuir otras leches que apoyen el crecimiento inicial. Se ha logrado educar también en los protocolos de la adaptación neonatal del paciente pediátrico. Entonces, como mencionaba, esta aplicación de protocolos requiere que sea guiada por la humanización, por también ponerle cariño y por una intencionalidad propia del personal de salud. También quisiera mencionar brevemente lo de cómo integrar esos protocolos al proceso de atención al niño. Por ejemplo, la identificación adecuada del niño, en eso hemos avanzado mucho. Nos queda como tarea de pronto que las manillas de identificación que se pongan al niño pudieran ser para la mamá, para el papá y para el niño, que tengan las mismas características, un código de barras, por ejemplo, para lograr el 100% de protección de ese menor, que no se nos confunda, que no sufra medicaciones inadecuadas o esto. Otra cosa que podemos hacer en la atención del recién nacido en la adaptación
es tener unas guías que permitan que todos hablemos un lenguaje universal a través de unas escalas impresas, y esas escalas que sirvan como lista de chequeo, el Algar, el Valar, el Capurro, la clasificación de Silverman. Todas esas escalas le permitirán universalmente a todo el mundo, enfermeras, personal que esté en sala de partos, hablar un solo lenguaje, y eso ayudaría mucho. En nuestro hospital, por ejemplo, hemos ganado mucho y hemos progresado en el hecho de el transporte neonatal. Recuerdo que al comienzo de mi año de residencia en pediatría transportaba a los niños cargados en brazos hasta la unidad de recién nacidos. Pues eso les daba un poco de abrigo y calor, pero ya se sabe que es más seguro transportarlo en una incubadora desde la unidad de donde nace hasta donde se traslada. En eso todos tenemos conciencia de hacer adecuada interpretación de los protocolos de adaptación neonatal. Listo, doctor. Muy valiosos sus aportes. El doctor Collazos muchas veces se acerca con nosotros a seguridad del paciente y nos cuenta esas prácticas seguras que es necesario tener a la hora del nacimiento en sala de partos y en quirófano. El doctor nos habla del conocimiento de esas escalas, ¿sí? Un conocimiento muy preciso, porque esas escalas siempre nos van a mostrar esa alerta de lo que puede pasar. ¿Listo? Doctor, la OMS en este año nos habla mucho de la palabra resiliencia, ¿sí? Entonces nos habla de cómo podemos avanzar el sistema de salud a la resiliencia. ¿Usted cómo cree que se traduce esto en salas de parto, en hospitales que son de recursos limitados? Hablando de nuestro contexto, nosotros somos un hospital de mediana complejidad, pero cuando nos vamos a un nivel primario. Ya, la definición de resiliencia es poder adaptarse a un entorno agresivo, agreste contra uno. Básicamente pudiera decirse que en estos años se progresó en el hecho de que aceptamos el parto humanizado, por ejemplo, porque antes pensábamos que los médicos no deberíamos dejar entrar más familiares a acompañar la materna, y en eso nos hemos adaptado y hemos permitido que alguien acompañe a la materna. En la adaptación neonatal entendimos que el niño sano y el niño que no tiene riesgo pueda acercarse a la madre cuanto antes, y que su madre lo abrace y le proporcione calor y una alimentación temprana. Eso hizo que progresáramos en el hecho de la atención del niño con seguridad. El tercero es el hecho de que algunos programas como el IAMI permiten la asistencia a la familia y culturalmente están guiados para lograr que el resto de la familia también participe en la atención neonatal. En todo esto, los médicos hemos ido cambiando, nos hemos ido adaptando para poder ceder y hacer programas lo más correctos y seguros posibles para la atención del niño. Sí, doctor, muchísimas gracias. Pues el doctor nos deja grandes aprendizajes desde toda la experiencia que el doctor Collazos tiene en cuidado neonatal. Importantísimo la atención en sala de partos y quirófano, ese conocimiento de esas escalas en el momento del nacimiento, y esencial involucrar a los familiares, al papá, a la mamá en el conocimiento para que ellos estén en todo este proceso tranquilos y favoreciendo también la seguridad. Gracias, doctor Collazos. Bueno, vamos a hablar ahora en nuestro segundo bloque de la transición clínica y la estabilización. Entonces, estamos con el doctor López. El doctor López es neonatólogo, trabaja hace muchos años también con nosotros en el hospital, cuenta con una amplia experiencia en cuidado neonatal. Hemos sido también compañeros de trabajo, porque aquí todos los que estamos sentados el día de hoy, pues hemos trabajado en algún momento en cuidado neonatal como yo. Doctor López, ¿qué criterios clínicos y de seguridad considera indispensables para decidir entre el alojamiento en conjunto o trasladar al paciente a una unidad de cuidado intensivo? Buenas tardes, primero que todo agradecerle la invitación a todos los organizadores de este evento.
Me siento muy complacido de participar con personas con amplia trayectoria en el manejo de la unidad neonatal en nuestro hospital. En cuanto a los criterios que tenemos para que uno de los recién nacidos estén o no con su madre, dan básicamente la estabilidad clínica que pueda tener, pero también es importante la habilidad de la familia para poder garantizar la seguridad en el desarrollo y al menos en el puerperio de ese recién nacidos. Dentro de los criterios por los cuales se puede quedar en alojamiento conjunto está obviamente que tenga unos signos vitales estables, que los tamizajes que hemos hecho auditivos, de cardiopatía, la revisión de la historia clínica prenatal. Hay que tener en cuenta que algunos hablan que las enfermedades neonatales comienzan o también se pueden prevenir 2 días antes de nacer. Cuando tenemos una historia clínica completa y sabemos a qué nos vamos a enfrentar, posiblemente sea más fácil evaluar de antemano la posibilidad o no de que un recién nacido esto llegue. Si tenemos signos vitales estables, si tenemos saturaciones adecuadas, si tenemos un estado físico que sea aceptable para lograr básicamente la succión, que veamos un entorno familiar que sea capaz de proveer no solo económicamente sino en atención, y ahí involucra la parte emocional, la parte psicológica, la esperanza o la expectativa que tenga la familia con ese niño, y que en general el paciente no requiera una monitorización de ningún tipo ni ningún procedimiento especial para ser evaluado. Por todo lo contrario, la hospitalización o los criterios de ingreso a la unidad pues están reglamentados por la Asociación Colombiana de Neonatología, que nos dictó unos criterios de ingreso que podríamos resumir en sistemas a nivel neurológico, que no presente convulsiones, que no haya compromiso previo detectado de alguna hemorragia en la parte del embarazo, a nivel cardiovascular, que al auscultarlo no tengamos arritmias, que hagamos nuestro test de cardiopatía y no sea positivo, que no se ausculten soplos, que la evaluación ecográfica previa no demuestre que hay alguna cardiopatía congénita o alguna duda en la posición de los vasos o de las estructuras cardíacas. A nivel respiratorio, todo niño que requiera oxígeno suplementario debe ir a nuestra unidad. A nivel gastrointestinal, los que no toleren la vía oral adecuadamente, los que tengan diagnósticos prenatales previos, los que al examen físico notemos distendidos o con algún tipo de alteración que nos sugiera que las cosas no van a funcionar. A nivel renal, que no tengan diagnósticos ecográficos que comprometan el funcionamiento de los riñones, de las vías urinarias y de la vejiga. A nivel infeccioso, que no tengan un antecedente importante en la madre que le impida. Todos ya pasamos por el COVID, donde se nos volvió tan importante la evaluación de la historia clínica, la evaluación de las mamás, qué tipo de patologías tenían, para saber cuándo las ingresamos a la unidad. A nivel de hematológico, por ejemplo, si hay compromisos previos de anemia, si hay compromisos en las madres de enfermedades que comprometen el sistema inmune, por ejemplo la malaria, las enfermedades como las anemias de células falciformes, y en general cualquier alteración. La clave sería que el recién nacido esté con las características físicas adecuadas y que tenga un soporte emocional y una familia que sea capaz de cuidarlo. Muy bien. Miren qué interesante lo que nos cuenta el doctor López. ¿Cómo se tiene en cuenta el adecuado licenciamiento de la historia clínica? Y que si nos vamos al año pasado, en el tema que nos dio en el 2024 la OMS, diagnósticos correctos, miren cómo se empieza a enlazar con esto. La importancia de la salud mental y del manejo de ese cuidador nos va a contribuir en darle esa seguridad a los pacientes, a nuestros bebés. Uno de los, digamos que de las principales patologías que hay en los recién nacidos con algún tipo de enfermedad, complicación, es la sepsis neonatal o la asfixia perinatal. Yo creo que está asiento entre las principales patologías de los pacientes que nos ingresan a las unidades. Doctor, ¿qué hay de nuevo para el manejo de ese tipo de pacientes a nivel mundial en tecnología? Creo que lo que podemos destacar como nuevo es que tenemos ya unos procesos y unas culturas que nos hacen ser más conscientes de que tenemos que ir renovando lo que estamos aprendiendo.
Han aparecido, por ejemplo, calculadoras para diagnóstico de sexo neonatal temprana, el establecimiento de programas como el PROA para verificar qué antibiótico estamos utilizando, rápidamente desmontar manejos que puedan contribuir a la resistencia bacteriana, una evaluación juiciosa y todo esto de la mano de la tecnología que particularmente en el hospital ha ido avanzando. Tenemos un muy buen laboratorio de microbiología, un grupo ya establecido de prueba con infectólogo, con química, con médicos que se encargan de estar revisando las historias, unas capacitaciones siguientes, pero sobre todo la retroalimentación en cuál es nuestro perfil epidemiológico, que lo hacemos casi que cada 6 meses, cada año, y cuando ocurren brotes o eventos agudos, volvemos a retomar esto. Creo que no es tanto lo que avancemos en todo, sino lo que culturalmente aprendamos que debemos ir mejorando con base en lo que hacemos. Otra parte es tener los protocolos adecuados. Se habla mucho de lo que decía la jefe de los hospitales que no tienen la infraestructura adecuada. Afortunadamente no somos ese hospital, ¿sí? Pero se realiza, todo esto se logra es con base en una voluntad administrativa, ¿sí? Un conjunto de personas que hacen que un equipo como la unidad neonatal no tenga inconveniente en manejar esto. No podríamos hacer nada si no hay un grupo de antibióticos siempre disponibles, si no hay unos infectólogos pendientes, si no hay microbiólogos todo el tiempo, si no hay reportes de alerta temprana, si no hay una adecuada toma de esas muestras, si no se amplía a lo que va yendo la tecnología, en nuestro caso y la FILARRAI, hacer las PCRs que sean necesarias. Entonces todo eso hace que más que los avances médicos, aplicarlos a nuestro hospital e ir a la vanguardia del desarrollo que han tenido otros sitios. Es muy fácil, entre comillas, ahora con la tecnología referenciarse de lo que hacen otros y tomar lo que ya está hecho y lo que está muy bien hecho. Eso en la parte de infecciones. En la parte de asfixia perinatal, de lo que se trata es la estandarización de los protocolos de reanimación cardiopulmonar. Ha sido súper básico en la mejoría de los pronósticos del niño. Realmente del año 2019 al 2024 a nivel mundial ha caído más o menos un 2% la mortalidad asociada a la asfixia perinatal en razón al uso de estos protocolos que los puede manejar desde una persona de un sistema de salud en un nivel 1 hasta nosotros en el nivel 4, y si nos encontráramos en un sitio 2 de personas de estas diferentes locaciones de trabajo, seguramente esa universalización de ese concepto hace que podamos hacer lo mismo y trabajar en conjunto. El hecho de que todas las personas estén capacitadas en reanimación, y particularmente sucede en nuestro hospital, en la sala de partos, en la sala de cirugía, en la unidad neonatal, va a ser un avance más que importante. Pero sobre todo ese chip de tener la cultura de que nosotros podemos hacer. Se habla mucho de no tener ya los roles jerárquicos en los que no, lo que diga el especialista, no, todos podemos emprender acciones que van a ser definitivas en ese manejo. El doctor Collazo nos hablaba del minuto de oro, completamos con los cursos de NALS, con la posibilidad de estarlos renovando, ellos van cambiando cada 2 años, cuestiones que pensábamos que no se iban a cambiar en el tiempo, resultan ser cambios mínimos importantes en esa salud neonatal. Otra parte importante es no solo trabajar como una institución, como una isla. Tenemos un grupo de hospitales a nuestro alrededor para, en el caso de la hipotermia, tener una posibilidad de llevar a los pacientes que lo requieran. Eso requiere una voluntad administrativa, una disponibilidad de infraestructura con ambulancias, con personal capacitado para el traslado y sobre todo el establecimiento de unos protocolos claros de quiénes pueden ir o no pueden estar allá. Los avances, por poner ejemplo, hoy evitar tomar decisiones sin unas bases lógicas. Ahora tenemos monitorización, tenemos exámenes como el lactato, que inclusive la Organización Mundial de la Salud lo resalta como para tenerlo más en cuenta cada vez en estas decisiones. Entonces, el camino es largo, pero nosotros hemos recorrido bastante y lo importante es que los que van adelante nunca estén tan lejos. Claro que sí. Pues miren que es muy esencial el aporte que nos habla el doctor López. Y de hecho se me adelantó, una de las preguntas que le iba a hacer era en relación al aprendizaje
de los errores sin generar la culpabilización. El doctor nos hablaba del Grupo PROA. El Grupo PROA es una de nuestras fortalezas como hospital acreditado. Tenemos un PROA adulto y un PROA pediátrico que hace que definitivamente el manejo del uso adecuado de antibióticos en nuestro hospital cada vez se convierta en una fortaleza. Entonces, doctor, una duda que me queda ahí es, ¿cómo hacemos para agarrar los errores y aprender de los errores? Porque esa es una de las características que me llevan a algo que se llama la cultura de seguridad del paciente. Bueno, en lo que tuve la oportunidad de revisar, había 6 temas muy importantes que podían adaptarse casi que a nuestra unidad de neonatal. La primera es una cultura de seguridad donde no sea punitiva. Hay que tener en cuenta que el enfoque de los errores rara vez es de una sola persona. Y si lo comete una sola persona es porque también nos falló un protocolo, un proceso, hubo un problema en la comunicación, de pronto estaba cargada esa persona más de trabajo o los recursos no los teníamos disponibles en ese momento. El segundo ítem podría ser la detección temprana y transparente. Yo cometo un error, voluntariamente lo tengo que notificar bajo esa cultura no punitiva en el que busquemos que lo que hagamos mal es para mejorarlo. Otro recién nacido va a tener la oportunidad de tener una mejor esperanza si vamos corrigiendo poco a poco. Tener canales seguros de comunicación, bien sea los buzones, el WhatsApp, la información directa a nuestros líderes de proceso y sobre todo hacer un análisis constructivo. Realmente el buscar un culpable pueda que no sea la meta más importante, sino revisar las causas de la mortalidad, revisar las causas de morbilidad, revisar las causas que hicieron que ese fallo se presentara y sobre todo lo que ellos llaman los factores contribuyentes, que son el tiempo de respuesta, la comunicación entre los turnos, la disponibilidad de recursos, las personas que estaban, no como personas, sino los roles que teníamos o no repartidos para esos momentos. Hacer aprendizajes compartidos es una tercera cosa muy importante, que se haga una retroalimentación inmediata y colectiva, en la que podemos prevenir que se repitan, transformar esos hallazgos y no dejar que el protocolo lo revisemos dentro de un año, sino si lo tenemos que ajustar en ese tiempo, de una vez hacer ese ajuste en choque, crear listas de chequeos si lo creemos necesario para mejorar, recordatorios clínicos, integrar posiblemente a los programas de educación continua o a las sesiones que podemos hacer más inmediatamente después de esos eventos. Dentro de ese marco, el quinto punto sería el apoyo al personal. Todos quedamos, después de que hay eventos en los que hay muerte, en los que hay reanimaciones, como unas segundas víctimas, ¿sí? Entonces hay que ofrecer espacios de contención emocional, de revisión en la que se trate de evaluar en que definitivamente somos un equipo y como un equipo debemos mejorar. La última parte e importante en lo que siempre escucha uno, y no soy un experto en seguridad, pero entre la anticipación y la prevención creo que se mueve mucho lo que hacemos, es el seguimiento y la mejora continua. Solo el tener indicadores, solo el ver cómo nos fue en las siguientes reanimaciones, cómo nos fue en los siguientes manejos, es lo que hace que podemos hacer esto. Y reconocer públicamente las mejoras derivadas. No podemos quedarnos en los comités pensando que lo hicimos. Todos debemos estar enterados de lo que sucede. Sí. Pues miren, tan importante lo que nos dice el doctor López. Esa cultura de seguridad, ese aprendizaje continuo, esa mejora continua, se logra a partir de los errores, se logra a partir de la identificación de esas brechas que no me hacen llegar al 100%, o cuando tengo un 100%, ¿por qué es 100%? Entonces ahí es donde viene la pregunta, es cómo puedo hacer los ajustes para hacer una monitorización diferente, que me muestre otro enfoque. Importantísimo hablar de la segunda víctima, en seguridad del paciente y sobre todo cuando hay eventos en pacientes neonatales. La segunda víctima, que es el colaborador, el que de alguna manera, por algún fallo en el sistema o por algún factor contribuyente, estuvo involucrado en esas fallas activas que me llevaron a un daño para el paciente como tal. Estos colaboradores se convierten también en segundas víctimas, ¿sí? Siempre he dicho que las personas que atendemos neonatos somos personas que tenemos un grado de altruismo diferente, y el doctor nos habla algo de la transparencia y la atención.
¿qué más pacientes como los pacienticos neonatales tienen que vivir esa transparencia que nosotros le damos durante el proceso de atención? Le agradecemos al doctor López por su participación y vamos a hablar ahora sí de la unidad de cuidado neonatal en un entorno de alta complejidad. Entonces vamos a preguntarle a la jefe Ángela Tombé, que es nuestra especialista en cuidado neonatal. Jefe, ¿cuáles son las principales amenazas a la seguridad en una unidad neonatal? Hablando de infecciones asociadas a dispositivos, a errores en medicación, fallas en comunicación. Bueno, buenas tardes. Agradecer pues a la institución y a nuestra líder de la política de seguridad del paciente. Complacida de estar con este grupo de colaboradores especialistas y expertos en cuidado neonatal. Y bueno, para dar respuesta a la pregunta, los tres que mencionaste definitivamente son de los errores más o las amenazas más comunes y frecuentes en las unidades neonatales. De esas tres, podríamos decir que los errores y fallas en la medicación es de los primeros. ¿Y qué potencializa esa amenaza en el cuidado neonatal o en los pacientes neonatales? El solo hecho de tener ese tipo de paciente, ¿sí? La fragilidad, el peso que ellos tienen, los cálculos individualizados que tenemos que realizar pues para estos pacientes, que son dosis pequeñas, incluso pues microdosis de esos medicamentos. Se imaginarán en un paciente prematuro que no pesa ni siquiera 1 kilo, pesa mucho menos de eso, entonces esas microdosis son mucho más pequeñas. Entonces todo eso potencializa y aumenta el riesgo de estas fallas y estos errores. El uso de dispositivos, que sí o sí en una unidad neonatal, un paciente crítico algún dispositivo tiene, sea un acceso periférico, central, un ventilador, una sonda, y el hecho de tener esa invasión de ese dispositivo, porque se necesita para diagnóstico, tratamiento, incluso pues para mantener unos signos vitales estables o brindar pues los cuidados que necesita, lo hace susceptible a que se puedan presentar pues inconvenientes, en este caso pues eventos adversos como las infecciones asociadas a este tipo de dispositivos. Fallas en comunicación, pues afortunadamente el equipo que tenemos en la UCI neonatal es un equipo unido, que se sabe comunicar, que se ha fortalecido en ello, y son muy pocas veces en las que se ha fallado en ese aspecto como tal, pero definitivamente en las unidades puede pasar, sobre todo en situaciones críticas como los códigos azul, por ejemplo, los paros cardiorrespiratorios, en donde se tienen que tomar decisiones rápidas y en un momento crítico. Entonces es importante siempre tener la conciencia de que se deben hacer las cosas bien, de que se deben estar vigilando los dispositivos médicos, qué se está utilizando, qué no le está funcionando al bebé, qué les puede estar sobrando, por así decirlo, cuando ya no se necesita un acceso, pues retirarlo lo más pronto posible. Estar realizando las curaciones cada vez que se necesite, según la necesidad, o pues dentro de los protocolos que tenemos dentro de cierta periodicidad. En el cálculo de los medicamentos es importante la inducción y como el entrenamiento continuo, ¿sí? En las unidades neonatales también vemos que hay mucho rote de personal a veces. Entonces estar capacitándonos continuamente en esas fórmulas estandarizadas, en conocer las dosis que se les deben administrar determinado fármaco, poder calcular adecuadamente e incluso pues en el momento de la preparación, que es el proceso que hacemos los profesionales de enfermería, pues para evitar ese mínimo daño al momento de administrar una medicación, ¿sí? Y todos los cuidados pues que ello requiere. Yo creo que eso es de las principales que se deben pues como tener en cuenta para estos aspectos. Sí. Mire qué esencial lo que nos cuenta la jefe Ángela. Los pacientes que están en una unidad de cuidado intensivo neonatal siempre van a tener algún dispositivo al lado, ¿sí? Sea un dispositivo que está haciendo algún tipo de invasión o algún tipo de dispositivo que está apoyando en su diagnóstico, en su seguimiento. Por eso es tan vital que todos hagamos monitoreo de estos equipos. O sea, el equipo no solamente me puede entregar un error en un signo vital, por ejemplo, sino también me puede generar algún tipo de riesgo, como las infecciones asociadas a la atención en salud. La administración segura de medicamentos, una de las prácticas, digamos, más críticas, más riesgosas que tenemos en esa institución, pues, y en todas, porque lo que nos decía la jefe, el cálculo de esas microdosis nos invitan y nos obligan a nosotros como profesionales de enfermería a tener nuestros 5 sentidos en ese momento de estar haciendo esa dosificación y ese cálculo de los medicamentos. Jefe, ¿qué rol tiene la enfermería en crear una cultura justa que defienda al recién nacido, pero que también proteja al equipo de una cultura punitiva?
Bueno, el rol de enfermería es supremamente importante y prácticamente es como el motor, ¿no? Para crear esta cultura. ¿Por qué? Porque enfermería es el personal que más contacto tiene con el paciente y en las unidades neonatales es mucho más. ¿Por qué? Porque es el que cuida y brinda o satisface esas necesidades directas al recién nacido. Es quien lo cuida y lo asiste hasta en el cambio de posición, cambio de pañal, administración de medicamentos, quien si llora lo atiende, busca que se sienta bien el bebé y quien de una u otra manera lo escucha, ¿sí? Entonces, enfermería es realmente esa parte del equipo de salud que debe favorecer esa cultura del paciente, pues porque es quien brinda esos cuidados y esos cuidados deben brindarse de la mejor manera, ¿sí? Con una humanización, porque es que el paciente pediátrico y el neonatal es una persona más. El hecho de que sea una persona en sus primeras horas de vida, en sus primeros días, no lo hace diferente a una persona adulta, por ejemplo. Tiene los mismos derechos, tiene los mismos deberes y asimismo se le debe cuidar, ¿sí? Sobre todo, incluso se le debe cuidar con mucho más rigor, compromiso y respeto, justamente pues por su fragilidad. El rol de enfermería va desde brindar esa atención humanizada y cultivarla, ¿sí? De una u otra manera contagiar al equipo para que todos seamos humanos en ese cuidado que se brinda. Y bueno, yo creo que de las estrategias que se han mencionado aquí, por ejemplo, de involucrar a la familia, de capacitar permanentemente al personal, de tener protocolos estandarizados, actualizados, brindar el cuidado con la mayor ciencia y tecnología disponible, todo eso hace parte de una cultura humanizada en donde se cuida también pues a ese recién nacido y pues para que no sea algo como punitivo hacia el colaborador, porque también a veces pasa y lo mencionaban ahorita, lo que se busca y el profesional de enfermería lo hace es que si se identifican fallas sea como de conciencia notificar el autorreporte, tener esa conciencia de que si yo fallé pues lo debo aceptar y de que las personas no lo tomen a que se le va a hacer algún tipo de notificación, algo en su hoja de vida, no, sino que se busca tener eso como una oportunidad justamente para mejorar y que el evento no se vuelva a presentar, siempre pensando en que si a mí me pudo pasar, a otra persona lo mismo. Le puede pasar de igual manera o incluso pues un poco más complejo o grave. Y que si yo estoy notificando y estoy evidenciando en qué momento fallé, eso se le pueda transmitir a otra persona para que no vuelva a ocurrir y pensando siempre pues en la seguridad de nuestros pacientes más susceptibles, que son los pacientes neonatales. Listo, gracias jefe. Mira, algo muy importante hablando de la cultura no punitiva. Cuando hay esas fallas activas, ¿sí? Esas que son propias del personal que tiene el contacto con el paciente, la causa raíz no va a ser la persona que estuvo ahí propiciando esa falla activa que de pronto llevó a ese evento adverso. Siempre va a haber una falla en un sistema, algo que viene más atrás. Lo que nos hablaban los panelistas es el entrenamiento al inicio cuando las personas ingresan a las instituciones y un reentrenamiento que sea actualizándose a las nuevas tecnologías, la actualización de los protocolos y obviamente hacer muchas mediciones con listas de chequeo que sean precisas y que sean verdaderas y veraces, que sí me puedan mostrar esas brechas para empezar a hablar de cultura de seguridad. Jefe Ángela, pues usted cuenta con amplia experiencia en cuidado neonatal. ¿Qué estrategias han demostrado ser más efectivas desde usted lo que ha vivido para involucrar a los papás y a las mamás como aliados en la seguridad del paciente? Bueno, yo creo que son varias, empezando a tener a esa familia presente en la unidad. Es importante lo de las unidades de puertas abiertas, que de hecho es lo que tenemos pues en nuestra institución, en donde se permite la presencia o permanencia de la mamita a las 24 horas y del padre de familia pues durante el día en ciertos horarios también. ¿Por qué esa permanencia? Pues porque ellos ahí hacen asistencia, son sujetos activos en el cuidado de su bebé. Y dentro de otras estrategias, aparte de las puertas abiertas, siempre se ha deseado que informar y mantener educado a ese familiar desde el lavado de manos hasta los medicamentos que se administran, cambios de pañal, posición,
¿Por qué, para qué y cómo se hace? Se ha identificado que es fundamental para que esa familia se involucre en el cuidado y además de eso participe en él. No solamente que sea la enfermera quien le cambie el pañal, sino que ellos también lo hagan. Y al momento de que lo esté haciendo también aprendan. Y asimismo puedan ser sujetos de seguridad al momento de que si alguna persona lo va a hacer diferente, ella ya con todo el conocimiento de educación que ha recibido, diga un momento, algo no está bien. Yo ya lo he aprendido a hacer y se hace de esta manera. De una u otra manera es un sujeto activo en esa seguridad de ese mismo paciente neonatal, de su bebé como tal. Efectivamente involucrar a la familia siempre va a ser la mejor opción. Ellos siempre están atentos, es la persona más interesada por el cuidado y bienestar de ese sujeto de cuidado de su bebé. Entonces ellos siempre van a estar como muy pendientes de todo lo que se realice y involucrarlos en ellos en ese cuidado pues es fundamental para prevenir eventos adversos, fallas en medicaciones y demás aspectos que puedan pues perjudicar la salud de nuestro paciente neonatal. Listo, muchísimas gracias a la jefe Ángela por su participación. Bueno, ahora vamos a hablar en nuestro siguiente bloque de diagnóstico y seguridad desde la cardiopatía, cardiología pediátrica. Entonces, doctora Portilla, pues usted que cuenta con tanta experiencia tanto en neonatos como en el manejo de las cardiopatías en los bebés. Entonces, doctora, ¿cuáles son los riesgos de seguridad que enfrentan los recién nacidos con cardiopatías críticas que requieren detección inmediata? Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a todos por esta invitación, al hospital, a la jefe como líder de seguridad del paciente, con esta campaña de la OMS de la seguridad de los niños más pequeños, que me parece supremamente importante que tengamos como este conversatorio. Hablando un poquito desde la parte de cardiología, debemos tener en cuenta que el 1% de todos los recién nacidos puede tener una malformación. De ellos, ese 1% tiene una cardiopatía congénita. Tenemos una incidencia de 8 a 12 por 1000 nacidos vivos de cardiopatías congénitas. Micrófono. ¿Sí? Hola. Tenemos una incidencia de 8 a 12 de cardiopatías congénitas por 1000 nacidos vivos. De estas, del 3 al 4% tiene una incidencia de cardiopatías congénitas críticas. ¿Qué son una cardiopatía compleja crítica? Son aquellas cardiopatías complejas que necesitan una intervención inmediata, ya sea quirúrgica, ya sea por hemodinamia, donde debemos actuar de manera muy rápida para que estos niños sean atendidos de la forma más rápida posible. Estos gorditos, ¿qué riesgos tienen? Desde mucho tiempo atrás, muchos niños morían porque no hacíamos un diagnóstico de una cardiopatía compleja crítica, ¿sí? Porque no teníamos cómo hacer el diagnóstico. Entonces estas cardiopatías son un peligro oculto. ¿Por qué? Porque estos niños nacen bien, las primeras horas tienen un examen físico normal, no tienen soplo, porque a veces en los recién nacidos no podemos auscultar un soplo. Si es un recién nacido de tez oscura es muy difícil poder evaluar la cianosis. Entonces estos niños nacen muy bien y en las primeras horas están muy bien. Por eso era que se morían mucho en décadas pasadas. Las cardiopatías críticas son aquellas que también después de 1 o 2 días también, cuando ellas dependen mucho de un conducto que tenemos que se llama el ductus arterioso. En 1, 2, 3 días después del nacimiento, si este conducto se nos cierra, estas cardiopatías que dependen de él hace que el bebé pueda fallecer, y entonces estos pacientes que van a presentar se tornan morados, o sea, cianóticos, tienen dificultad respiratoria, pueden tener colapso, o sea, pueden morir inmediatamente si no los atendemos de una manera inmediata o si no tenemos ese diagnóstico en ese momento. Entonces pueden llevar a muerte, pueden llevar a falla renal, a eventos hipóxicos a nivel cerebral, a insuficiencias multiorgánicas, a complicaciones graves como enterocolitis, sepsis, y esto pues lleva a una mayor mortalidad de nuestros recién nacidos. Entonces todos esos riesgos son supremamente importantes evitarlos con un diagnóstico temprano o un diagnóstico después del que el bebé nace. Miren lo que nos habla la doctora, tan importante. La tecnología se vuelve un aliado en la detección de esas cardiopatías. Entonces, teniendo en cuenta esto, doctora,
¿qué tantos avances hay en tecnología en relación al diagnóstico que nos lleve a reducir esa muerte del recién nacido, esa muerte no esperada asociada a esas cardiopatías? Ha tenido un avance supremamente importante a lo largo del tiempo la evolución del diagnóstico cardiovascular. Antes del año 70, ¿cómo diagnosticábamos estas cardiopatías? Era después de que el bebé moría, era clínico. Ya cuando el bebé se tornaba morado, presentaba el colapso, pues ellos morían y hacíamos un diagnóstico muy tardío. Entonces utilizábamos la radiografía en esa época o los electrocardiogramas, pero ese diagnóstico era tardío, ¿no? Ya en la década de 1970 a 1990 tenemos un gran avance en la ecocardiografía. Se empezó a implementar esta tecnología que no es invasiva, no es dolorosa, es rápida y podemos visualizar el corazón del bebé en tiempo real. Podemos identificar malformaciones. Esto permitió que empezáramos a hacer clasificación ya de estas cardiopatías complejas y a hacer una planificación quirúrgica. En esta década también la cirugía cardiovascular pediátrica tuvo un gran avance en el manejo de estas cardiopatías. Y bueno, en esta época también, como solo era un avance en la parte de la cardiología, el control prenatal, en la parte de control prenatal no teníamos avance en la ecografía ya de las embarazadas. Entonces estos niños también morían porque le hacíamos el diagnóstico después del nacimiento, no teníamos un diagnóstico prenatal de las cardiopatías. Ya en la década de 1990 a la década de 2010, donde ya se empieza a dar un gran avance de la ecografía fetal, ya los perinatólogos empezaron a hacer diagnósticos de cardiopatías. Cuando tienen estas madres embarazadas su control prenatal muy completo, pues tienen acceso a esta nueva tecnología de la ecocardiografía fetal y se pudo hacer diagnóstico, ya se puede hacer diagnóstico de las cardiopatías complejas críticas, donde podemos prepararnos para recibir un niño con una cardiopatía. Y el otro avance supremamente importante que se dio en el 2010 fue el tamizaje de la oximetría de pulso. Este tamizaje fue avalado por la OMS, por la Academia Americana de Salud, por la Academia Americana de Pediatría, por la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología. A partir del 2010 se implementó este tamizaje que se está haciendo ya a nivel mundial, que fue o es una de las estrategias más importantes para detectar estas cardiopatías congénitas críticas en nuestros recién nacidos. Entonces es una prueba supremamente sencilla que la puede hacer desde el auxiliar de enfermería, la podemos hacer desde nivel 1 hasta los niveles más complejos. Es tomar la saturometría en una mano y en un pie del bebé, comparar cómo está la saturometría, contar con unos criterios cuál es positivo, cuál es negativo y a cuál de ellos le vamos a hacer el ecocardiograma si no tenemos un diagnóstico prenatal de alguna cardiopatía. Entonces, estos niños, esta prueba es supremamente importante, muy fácil de aplicar y esto ha hecho que podamos hacer diagnósticos muy tempranos porque lo hacemos cuando el bebé después de las 12 horas de nacido y antes del alta, si el bebé está hospitalizado, ¿sí? Entonces, este es uno de los tamizajes supremamente importantes que ha avanzado muchísimo para la detección de las cardiopatías. Aquí en nuestro hospital lo hacemos a todos nuestros bebés que nacen por parto, o que nacen por cesárea o que están en nuestra unidad y así hemos podido detectar cardiopatías en estos niños. Pues supremamente interesante. Imagínense nosotros como un hospital de atención complementaria, pues que somos en parte nosotros de segundo nivel, como le llamaban antes, pues miren esos primeros niveles, esos niveles primarios, ¿sí? Estamos ante mucha tecnología que hay, pero llegando a la realidad y contextualizando a nuestra ciudad, a nuestro departamento, a nuestro país, al continente,
hay mucha tecnología que sin embargo es muy difícil que le lleguen a esos primeros niveles en la atención. Entonces miren esta estrategia, este procedimiento que es tan básico y tan sencillo de realizar, que nos puede mostrar esa posible cardiopatía en los recién nacidos. Pues Doc, y basándonos en esta respuesta de que tenemos tecnologías para la detección de la enfermedad cardiovascular en los niños, ¿qué desafíos hay en Colombia y en Latinoamérica para garantizar un acceso equitativo y seguro a diagnósticos cardiovasculares neonatales? Tenemos una brecha que no es solo Colombia, Latinoamérica, sino a nivel mundial. Es una brecha bastante amplia porque dentro de estos desafíos que tenemos, bueno, aquí en nuestro país, esos desafíos, uno es la desigualdad territorial, ¿no? Tenemos zonas rurales, zonas alejadas, donde no tenemos acceso a un ecocardiograma, a un control prenatal, porque las mamás no pueden salir a hacer su control prenatal, donde en estas zonas tan alejadas no contamos tampoco con el personal capacitado para hacer un tamizaje de cardiopatías, que es supremamente sencillo, que no se necesita algo costoso, pero es difícil que se pueda tener en estos niveles tan alejados de nuestra Colombia. También lo otro es que este tamizaje que ya se implementó y que ya lo tenemos como resolución del Ministerio de Salud en la resolución 207 del 2024 y en la resolución 3818 del 2018, donde se debe hacer a todos nuestros recién nacidos este tamizaje para detección de cardiopatías congénitas y evitar todos estos riesgos que hemos tenido. Entonces también hace mucha falta implementar esto en lugares, en niveles 1, hay hospitales que inclusive no se hacen estos tamizajes tan importantes. Entonces también muy importante que esta implementación de estas resoluciones sean cumplidas pues a nivel nacional. La escasez de especialistas también. La parte de cardiología pediátrica, la mayoría están concentrados en las ciudades principales y entonces en lugares apartados de nuestra Colombia no hay un cardiólogo pediátrico disponible. Afortunadamente aquí en nuestro hospital lo tenemos disponible todo el tiempo, pero en ciudades alejadas o territorios alejados no lo hay. Entonces esa también es otra de nuestros desafíos para la detección de las cardiopatías. Y lo otro también es que hay mucha dificultad en la articulación en la remisión de estos pacientes, ¿no? Hay ausencia pues de esa referencia y contrarreferencia oportuna para remitir a nuestros pacientes cuando son diagnosticados con cardiopatías congénitas críticas, que no solo es pues de nosotros, sino de las CAPBs que no tienen unos convenios con niveles 4, que son los niveles que necesitamos remitir a estos niños para cirugía cardiovascular y hemodinamia. Entonces eso también hace que se retrase mucho la remisión y el manejo de estos niños que necesitan ese manejo inmediato de su cardiopatía. Claro, pues miren, la doctora nos habla precisamente de esto de las redes de referencia y contrarreferencia, o sea, ese reto de volverlas más resilientes para este tipo de pacientes cardiológicos, para que no se vean comprometidos en esos traslados inseguros, y no solamente hablando del momento del traslado, sino esa demora en trasladar y llevar a los pacientes a servicios de mayor complejidad para poder garantizar este tipo de atención. En el Hospital Ana López de Valencia contamos con el servicio habilitado de cardiología pediátrica que está disponible las 24 horas del día. Bueno, vamos a hablar ahora del bloque de la familia como aliada estratégica. Entonces, eso sí quiero preguntarles a todos nuestros panelistas, pues nosotros como hospital le apuntamos al cuidador, que el cuidador tiene que estar empoderado en todo lo que debe conocer en relación al manejo de la atención de la persona a la que cuida o si es paciente de él mismo, porque reconocemos que el cuidador juega un rol importantísimo como protagonista en la seguridad del paciente. Entonces, de este modo les pregunto a nuestros panelistas, ¿cómo garantizar que los pacientes se conviertan en aliados de la seguridad sin sentirse sobrecargados o que se excluyan de las decisiones clínicas? Bueno, yo creo que los padres son unos grandes aliados estratégicos pues en el manejo de estos recién nacidos. Ellos debemos incluirlo desde el primer momento
en que el bebé nace. El hecho de que el papá y la mamá estén en ese momento de la atención del parto, el contacto piel a piel de ese recién nacido desde el primer momento, si nuestro bebé ingresa a la unidad de cuidado intensivo por alguna razón, también debemos incluirlos en todo este primer momento y explicar cuál es su rol de seguridad, cuál es su rol de observación, de cuidar, de aprender, de estar al lado de sus pequeños, no solo como acompañante, sino como una persona más que está en nuestra unidad o con ese recién nacido. Tener una comunicación muy clara y empática con nuestros padres de nuestros recién nacidos. Hay que explicarles de una forma muy sencilla, muy clara, cuál es la patología de su bebé, por qué está hospitalizado, qué tratamiento le estamos haciendo, cuáles son los riesgos, cuáles son todas las complicaciones que pueda tener su bebé. Eso es muy importante explicar de forma muy clara a los papitos de nuestros recién nacidos. Educarlos, como decía la jefe, es supremamente importante desde que los padres entran a la unidad, explicarles cómo es el lavado de manos, cómo es el cuidado de su bebé, cómo es el cambio de pañal, educar a la mamá en lactancia materna, estar ahí con ella, enseñándola a que tenga una buena técnica de lactancia materna, también identificar signos de alarma. Ellos son supremamente importantes porque son los que están acompañando al recién nacido todo momento y ellos nos pueden decir si hay signos de alarma, ¿no? Entonces sí, también esa educación es supremamente importante. Tener ambiente humanizado también hace parte pues de que ellos sean nuestros aliados. Tener estas unidades abiertas las 24 horas del día donde la mamita puede estar con su bebé, acompañándolo, los padres. Próximamente vamos a tener los abuelos y los hermanitos dentro de nuestras unidades que también hacen parte de la familia y hacen parte de ese apoyo del manejo del recién nacido. Doctor Collazos. Adicionalmente a lo que dice Alejandra, creo que una buena posibilidad de meter en el papel al paciente y a la familia es entender su cultura. El Cauca tiene muchas comunidades indígenas con costumbres, con cosas que hacen con los recién nacidos que son de pronto raras, pero de eso precisamente habla la resiliencia, el tratar de adaptar algunas de esas cosas a nuestro manejo en la medida posible. Eso creo que acerca al médico, a la enfermera, al paciente y a la familia. Los acercan todos y genera procesos interesantes. Lo segundo es, el hospital va a ser el hospital universitario y es ir creando un banco de preguntas de investigación que tengan relación con el acercamiento cultural, también con seguridad del paciente. Hay muchísimo de qué estudiar todavía. Falsamente creemos que entre menos eventos adversos y menos notificación haya es porque estamos mejor. Yo creo que puede ser peor. Debe haber una etapa donde haya mucha notificación y de esa notificación se construya la cultura de honestidad en el trabajo y posteriormente ya vendrá una etapa en la cual se mejore la atención y que sea con calidad y de una manera segura. Genial, doctor, genial lo que nos cuenta. Ese es el enfoque diferencial. En la parte operativa, el consenso dado por el CIBEN en abril de 2025 estableció un concepto importante que se llama cuidados transdisciplinarios y humanizados para el recién nacido y su familia. Ellos establecieron 3 niveles en los cuales los padres deben ser involucrados en la atención del recién nacido. En un primer nivel, ellos llaman en lo que se da una parte educativa, de socialización, inclusive ambiental, de ubicar a los recién nacidos en este caso. En un segundo nivel, ya intervenciones brindadas a los padres desde el punto de vista de que traten de participar en la mejoría y en la recuperación de los niños. Y en un tercer nivel en que el padre ya es un elemento colaborativo, entre comillas, de la atención del recién nacido. Porque decía la doctora Alejandra,
El doctor Collazos participa en el cambio de pañales, en la observación de los signos vitales recién nacidos, su permanencia en el tiempo, notar los cambios que puedan estar presentando los pacientes, y una vez se establezca este tercer nivel, se logra establecer como ese paso previo al egreso seguro de ese recién nacido. Muy bien, regreso seguro. Bueno. Listo, bueno, Ángela ya nos contó cómo se involucra a los padres, ¿sí? Entonces vamos a hablar ahora sí de otra parte supremamente importante que nos lleva a seguridad del paciente. Entonces recordemos que nosotros queremos llegar a esa seguridad del paciente antes de y después de. ¿Cómo hablamos del después de? El egreso seguro. Entonces, esta es una pregunta también para todos. ¿Cómo favorecemos los egresos seguros de los recién nacidos? Tanto recién nacidos que los hemos tenido en la unidad de cuidado intensivo neonatal, intermedio básico, como los niños sanos. ¿Quieren ayudar? No. Para cuando es un recién nacido sano, que haya tenido un periodo de vigilancia. ¿Sí? Así no haya estado en una unidad neonatal porque no tuvo criterios para ingresar a ella, si estuvo en alojamiento conjunto, haya nacido por parto vaginal o por cesárea, un tiempo de vigilancia tiene que haber permanecido él, tanto su mamá como ese bebé. ¿Por qué? Porque en ese periodo se busca identificar posibles riesgos o alteraciones que puedan presentar. Debe tener un examen físico completo en donde se hayan buscado identificar alguna alteración o factor de riesgo que lo pueda llevar a un desenlace pues diferente, en este caso pues un desenlace de enfermedad que necesite pues una atención en salud. Dentro de ese egreso seguro también debemos verificar que ese bebé succiona adecuadamente, ese vínculo mamá-bebé al momento de la lactancia debe ser seguro, debe ser eficaz, porque en últimas el alimento que va a recibir ese bebé es la lactancia materna. Si no tenemos una lactancia materna establecida, satisfactoria, eficaz, que supla esas necesidades nutricionales de recién nacido, pues aunque todo esté bien, aunque no tenga factores de riesgo, no puede salir de la institución. ¿Qué otras cosas así rápidamente? Que cumpla con su esquema de vacunación, que los tamizajes los haya recibido, sean negativos, que se asegure que haya una persona que realmente lo vaya a cuidar, lo mencionaba el especialista, que se identifique que la familia tiene la capacidad de poder cuidarlo. Y no solamente hablamos de recursos económicos, porque realmente estamos en una población en donde hay bajos recursos económicos, bajo nivel educativo, pero que por lo menos haya ese interés y ese amor hacia ese recién nacido, que sea aceptado y recibido pues en esa familia como tal, dentro de pues muchos aspectos que también se deben tener en cuenta. Claro que sí. Un Doctor. fallo frecuente que se ve en el egreso del recién nacido es la falta de compromiso que tienen las EPS para ofrecer algunos programas de seguimiento, demoran el oxígeno domiciliario, el programa Canguro no lo garantizan de acuerdo a cada una de las EPS. Yo creo que en eso tenemos que mejorar mucho. La parte de los tamizajes, como su nombre lo indica, es para escoger a aquellos niños que están enfermos, pero se viene de ahí en adelante un proceso tedioso y largo para la familia para tratar de resolver lo que se encontró en el tamizaje, ya sea una cardiopatía, ya sea si es una enfermedad metabólica o si es un problema del TSH endocrino para el niño. Entonces, cuando el tamizaje da positivo, se debe garantizar de que se haga un seguimiento. El niño debe salir con citas previas establecidas para la especialidad que le corresponda atenderlo. El segundo fallo es en la medicación. Algunos pacientes no logran entender la medicación, cómo debe hacerse. Tal vez insistir en un lenguaje apropiado para que esa fórmula o esa medicación se entienda.
Y el tercero es garantizar que el hospital lo tiene, y es fabuloso, un seguimiento postnatal a través de una línea telefónica, de una visita domiciliaria o alguna cosa que permita establecer por lo menos durante un tiempo prudente donde la familia se sienta acompañada y además sienta que no solamente fue a tener el parto en el hospital y lo olvidaron. El último punto es insistir en que el paciente debe salir con historia clínica, así sea sano, para que se le asigne un número y se le asigne un código de barras o algo, y todos los eventos de ecografías, todo lo que haya tenido relación con el parto y la atención inicial queden consignadas en esa historia y sean objeto de consulta fácil para poder hacer el seguimiento del niño. Listo. No sé si de pronto van a añadir algo más. No, yo creo que lo que han dicho Sí. la jefe y eso son, creo que al final siempre tenemos que estar pendientes mucho y en eso nos ayudan psicología y trabajo social en el ambiente en que este niño va a crecer. Creo que nunca será poco el esfuerzo que se haga en saber en qué ambiente va a quedar este niño. A veces pasan tiempos largos en la unidad y tenemos reingresos muy cortos porque en esa parte de pronto no hubo la posibilidad de capacitación a los papás. Pues miren que es esencial el rol del cuidador, esencial el rol del padre, de la madre. Si es un niño que ha estado en la unidad recibiendo algún tipo de atención, son niños que por lo general salen con algún tipo de medicamento para la casa. Entonces, esa educación contextualizada en el manejo que deben tener los papás, y es un trabajo articulado, ¿sí? No solamente hablamos de nosotros como hospital, sino también de esas aseguradoras. Deben mantener ese compromiso para que las actividades que se hacen en estos grupos, en esos hospitales, se le dé la continuidad cuando el paciente esté en la casa, y de esa manera evitamos esos reingresos porque el paciente de pronto no recibió el medicamento o porque de alguna otra manera el paciente no pudo acceder a algún tipo de procedimiento o demás. Vamos a cerrar este conversatorio pues con una reflexión que me gustaría que ustedes nos dejen y les dejen a las personas que nos están mirando el día de hoy. Si ustedes pueden dejar un legado en seguridad neonatal, de forma puntual, ¿cuál sería su mayor recomendación para defender, progresar y garantizar una seguridad pues en nuestros bebés, en la atención? Yo diría que son para este futuro resiliente de los recién nacidos, que es tener ese recién nacido nazca, no importa su condición, el lugar donde nazca, y que tenga una atención de calidad en ese primer minuto de su vida, que esté acompañado de su familia y que nuestras instituciones de salud puedan brindar con calidad toda esa atención. Yo diría que son 5 pilares pues supremamente estratégicos, importantes para esta futuro resiliente. Uno es la atención segura, empezar desde el contacto piel a piel, nuestras medidas de la calostroterapia, realizar los tamizajes y esa vigilancia continua pues que debemos hacer desde el nacimiento. Otro pilar es la humanización, tener estas unidades como tenemos nuestra unidad abierta, la comunicación empática con nuestros padres y los pacientes, el respeto y la dignidad es el recién nacido humano. La participación familiar, los padres que son nuestros aliados estratégicos en las decisiones clínicas y en los cuidados pues, básicos de nuestros recién nacidos. Tener programas exitosos, expandir por ejemplo nuestro programa de canguro, es una de las estrategias a futuro, y las estrategias también extrahospitalarias, ¿no? Que son que tengan sus controles, que podamos garantizar que todos estos niños que tengan alguna cardiopatía, que tengan algo renal, que tengan cualquier otra patología, puedan seguir con sus controles ambulatorios sin ninguna dificultad, y tener redes muy articuladas, rutas claras de referencia, de contrarreferencias, todos esos traslados seguros, tener una continuidad de su cuidado especializado si es un niño pues que se va a remitir. Jefe Ángela. Seguridad neonatal comienza con pequeñas decisiones que son y deben ser de manera constante, pero que son necesarias justamente para garantizar esa seguridad del cuidado. Y
se lo he dicho muchas veces a mi equipo de enfermería, tanto profesionales como auxiliares, y hoy se los comparto a ustedes, que yo creo que no hay mejor manera de hacer un buen trabajo y de hacer las cosas bien que haciéndolo con amor. Yo creo que esa es una base fundamental en el cuidado y sobre todo de un paciente neonatal, ¿sí? Que es tan frágil, tan delicado y que necesita de tantos cuidados para satisfacer esas necesidades. Dentro de ese amor, pues, ¿qué se involucra o qué hay? Hay tener los conocimientos, desarrollar habilidades, tener ese compromiso, respeto y responsabilidad por ese sujeto de cuidado que necesita que lo asistan en sus necesidades, que sea cuidado con amor, con humanidad y sobre todo pues tener muy pendiente que la familia también es un sujeto de cuidado, que el bebé no es o el recién nacido no es un paciente solito o aislado, sino que es un binomio. Es ese paciente y su mamá, ese paciente, ese bebé y su papá, su familia como tal. Entonces yo creo que esa es como la invitación a todos los que nos escuchan el día de hoy. Pues conceptualmente creo que no debemos olvidar que somos un equipo que va desde la alta gerencia hasta todos los miembros del hospital, que vamos a luchar para que los recién nacidos salgan adelante. Debemos hacer procesos de retroalimentación más constantes, debemos de estar tratando de buscar las mejores posibilidades para esos recién nacidos desde el punto de vista tecnológico, pero también del conocimiento. Y no olvidar que es como el futuro como un cliché, que es el futuro de Colombia, pero sobre todo es un miembro muy esperado de la familia, ¿vale? Pues nada que agregar después de lo que dijo aquí el doctor López, pero se me ocurre que sigamos insistiendo en la seguridad del paciente. Estamos al comienzo de algo que hace muchos años, por allá en el 2000, se veía lejano ganar en seguridad de la atención del paciente y sobre todo neonatal. Ahora se ha adelantado mucho. Nos faltaría hacer un poquito más de seguridad con las manillas que portan los bebés, el padre y la madre del bebé que también tengan su identificación. Nos tocaría ganar en la seguridad de que el registro quede evidente en una historia clínica neonatal. Nos tocaría crear la infografía para que todas estas escalas de Apgar, el Capurro, el Silverman sean un lenguaje común para todos y pues generar cultura de reporte, no como algo punible, sino algo que pudiera ser al final del camino algo como sistematizado y autoevaluable, que no necesitamos que nos vengan a vigilar qué hacemos o qué no hacemos. Por ejemplo, el lavado de manos cambió de como era hace 5 o 10 años atrás, ha cambiado enormemente y ahora todo el mundo lo hace como automáticamente, como parte de su autocuidado. Asimismo va a ser seguridad en la atención del recién nacido. Listo. Bueno, este conversatorio nos ha hecho ir desde la sala de partos, el quirófano, esas pautas específicas en el de recién nacido sano, en el recién nacido que requiere algún tipo de atención en una unidad de cuidado neonatal. Prácticas claves sencillas que todas las instituciones de cualquier nivel de complejidad debemos empezar a reafirmarlas. La lactancia materna, nosotros somos una institución certificada como una institución amiga de la mujer, de la infancia integral, una política que tiene una trayectoria de muchísimos años y contamos con grandes expertas en consejería de lactancia materna, lo que nos permite a nosotros tener esa fortaleza para explicar, para enseñar, para retroalimentar a las mamás. Estamos aquí hasta el tema de la seguridad del paciente, defender la seguridad del paciente desde el comienzo. Entonces significa darle ese rol, esa importancia al familiar, esa importancia en el primer minuto de nacimiento del niño, ese contacto piel a piel. Nuestra política de seguridad del paciente, dentro de sus líneas, dentro de las metas que tenemos establecidas en nuestra institución, está la seguridad en la atención del binomio madre-hijo, la lactancia materna,
ese contacto piel a piel, la educación a la mamá, al papá, el seguimiento continuo al recién nacido, el entrenamiento adecuado para un egreso seguro, hacen parte de esas prácticas seguras para promover la seguridad del paciente y dar así la seguridad desde el comienzo. Agradecemos a todas las personas que estuvieron conectados con nosotros. Esta grabación va a quedar también en la plataforma de YouTube de la página del Hospital Susana López de Valencia, y agradecemos también a nuestro grupo de panelistas por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Ser el mejor hospital del mundo no se trata de tener las paredes más nuevas o los equipos más grandes. Se trata de mirar a los ojos a quien llega con miedo y devolverle la paz. Se trata de extender una mano cuando todo duele, de escuchar sin afán, de tratar con respeto, amor y humanidad. Ser el mejor hospital del mundo es que cada persona que entra por nuestras puertas sienta que no está sola. Somos un abrazo para quien lo necesita. Somos manos que ayudan, miradas que comprenden. Somos puente entre el dolor y la esperanza. No solo cuidamos cuerpos. También acompañamos corazones. Educamos para cuidar, para prevenir, para vivir mejor. Estamos en cada historia, en cada lucha, en cada sonrisa. Acompañamos sin juzgar. Ayudamos sin condiciones. En cada rincón somos una promesa de vida. Somos escucha cuando el miedo aparece. Somos ese respiro cuando todo parece difícil. No somos solo paredes. Somos personas que salvamos vidas. Somos más que un hospital. Somos familia. Somos comunidad. Aquí la salud tiene rostro humano. Por eso y mucho más, somos el mejor hospital del mundo.